Oyentes y televidentes, buenas noches. Bienvenidos a otro programa de decisiones rumbo a las elecciones 2017. Las invitadas para el día de hoy, doña Mary Zamora, ella es subdirectora nacional de Unidad Popular, y a mi izquierda está María Luisa Moreno, ex gobernadora, asambleísta alterno también de Movimiento País. El tema de lo que ustedes ya conocen es un tema eminentemente político, y es tratar de analizar lo que se viene para febrero del 2017. Un análisis de todas estas organizaciones políticas, que en el momento ya son algunas. Recordemos que este jueves se aprobará si van a ir más organizaciones aprobadas por el Consejo Nacional Electoral. Mary, buenas noches, placer tenerla aquí nuevamente. María Luisa, igualmente un placer tenerla aquí. Y lógicamente que tenemos que analizar, lo que decía yo, el tema de las organizaciones políticas. Mary, comencemos con usted. ¿Cómo ve el tema de esta agrupación que está Enrique Ayala, que está Mora, que están ustedes? Acuerdo Nacional por el Cambio, creo que se llama, ¿no? ¿Cómo está? Bueno, muy buenas noches a todos los televidentes. Un gusto estar con ustedes, don Lenin, y a la señora María Luisa. Bueno, Acuerdo Nacional por el Cambio es un proyecto político que nace justamente desde la movilización social con los trabajadores, con los indígenas, con los maestros, los sectores sociales y populares, que con la lucha en las calles, las jornadas que se desarrollaron en el 2015, lograron hacer retroceder al gobierno de Rafael Correa en algunas situaciones, como por ejemplo el tema de querer perennizarse en el gobierno nacional para la reelección indefinida. Esa lucha en las calles los trabajadores decidimos junto a los sectores sociales que había que plasmarla en una propuesta programática que sea capaz de ir a otro escenario más alto, que es el escenario del proceso electoral. Esta propuesta programática ha sido discutida ya no en las calles, sino que en un debate donde se ha sociabilizado o se viene sociabilizando con todos los sectores, y se decidió plantearle a las organizaciones políticas de izquierda y del centro para que acojan esta propuesta, y dentro de aquellos está Unidad Popular. Como usted conoce, Unidad Popular, lista número 2, es una nueva organización política, un movimiento político que justamente luego de que se quitó el registro electoral a las listas 15 del MPD, decidimos movilizarnos y recogimos más de 500,000 de firmas en el país y logramos obtener ahora el casillero número 2. Por lo tanto, en Acuerdo Nacional por el Cambio hoy hay algunas precandidaturas que justamente están debatiendo esta propuesta, como está el compañero Lenín Hurtado de Unidad Popular, está el compañero Enrique Ayala Mora de los Socialistas Revolucionarios, el propio señor Paco Moncayo y Lourdes Tibán, que en este último proceso ganó las primarias en Pachacuti. Entonces, estamos discutiendo. Ese es el tema de Acuerdo Nacional. Por otro lado está Unidos, que es Movimiento País como base, de Alianza País en algún momento dado que se llenó. ¿Cómo está en este momento el tema de Unidos, María Luisa? Bueno, buenas noches Lenín, buenas noches Mary, buenas noches Manaví. Sobre todo, ustedes saben que Unidos es la unión, aunque tenga que redundar, es la unión de varias organizaciones que coinciden con la propuesta programática de Alianza País. Y digo programática porque no es un acuerdo electoral hasta este momento, e insisto en que coinciden con el proyecto político de la Revolución Ciudadana, que han venido trabajando conjuntamente, que han venido apalancando y también fortaleciendo todas las propuestas. Esperamos también que en el proceso electoral podamos continuar conjuntamente, aunque no necesariamente tengamos que hacer alianzas estrictamente electorales y seguir con las alianzas programáticas. O sea, nada está descartado, pero se mantiene el tema del trabajo con Unidos. Ustedes lo han visto a nivel nacional, tanto así, y ahí, como les digo, está tan movido, está tan dinámico, que Unidos está reuniéndose en todas las provincias. Pero aparte de hablar de Unidos, es interesante lo que dice doña Mary cuando hablamos de otras organizaciones, y pareciera o diera la impresión de que el Ecuador
ha madurado políticamente. Estamos hablando, estamos en otro escenario y es interesante escuchar esto. Los felicito por el programa. Es Gracias, muy bueno. muy amables son las dos posiciones dentro de las cuales militan. Pero veamos a los otros, porque hay organizaciones como, por ejemplo, ¿cómo ven el tema de Compromiso Ecuador? Bueno, en realidad en este país, luego de esta década que para nosotros significa una década lamentablemente perdida, una década donde ha prevalecido... Sí, pero hablamos del tema de Compromiso Ecuador, después vamos a analizar los otros pero, temas. o sea, le quiero decir esto, ¿por qué? Porque el problema es que en este escenario político y electoral, que ahora vamos a tener los ecuatorianos y una gran mayoría de ecuatorianos ve con muchas expectativas y esperanzas este proceso electoral, justamente hay sectores políticos y están claramente determinados ahora. Por un lado está Alianza País, está allí con Unidos, que parecen que más bien se están desuniendo porque el Chato Castillo hace una cosa, el propio Jimmy Jairala, Alianza País tiene problemas. Ahora, en el tema de la derecha, por ejemplo, están allí dos posiciones claramente determinadas. Por un lado está el señor Lasso, que usted me pregunta, por el señor Lasso, y creo, la gente no ve con una opción, porque eso es querer continuar con lo que ahora estamos viviendo. Es decir, una derecha que hoy ha estado dirigiendo el país, reencauchada en Alianza País, reencauchada en el gobierno de Rafael Correa, y que no ha cambiado en nada la situación económica del país, más bien la ha profundizado, y el pueblo ecuatoriano hoy no ve con una esperanza de ese cambio que queremos para salir de la crisis a alguien que ya fueron gobierno, a quienes representan el poder económico, a quienes representan a los banqueros que han sido los principales beneficiarios de la crisis que ha caído sobre los hombros de la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, este movimiento que pertenece a la derecha oligárquica del pasado es la que ahora también pretende evidentemente recuperar espacios políticos en el gobierno nacional que, si bien es cierto físicamente no están presentes, pero que han sido beneficiarios de este gobierno. Y ¿qué opciones le ve? Bueno, hasta el momento, ¿no? Hasta el momento. Según las propias encuestas que se manejan de ambos lados, las oficiales o oficialistas y las encuestas de otras empresas, ¿qué es lo que te dice en el país? Más del 73% de la población con estas candidaturas que ya están en el escenario, el señor Lasso, la candidatura de la unidad de Nebot y Cintia, las candidaturas de Alianza País con sus 3 precandidatos que tiene, el 73% de la población no los ve como una opción y no votaría por ellos jamás. Por eso es que están esperando una propuesta, están esperando más que el candidato, más que el nombre, están esperando una propuesta que nos diga salir de esta crisis sin seguir metiéndole la mano al bolsillo, con más propuestas tributarias o de impuestos al pueblo ecuatoriano. Entonces, yo lo que veo es que realmente estas opciones... No hay una opción para el señor Lasso, entonces. Lo que hasta ahora vemos... Hasta el momento, ¿no? Claro, hasta el momento no hay una opción, porque es reeditar lo del pasado neoliberal y lo del presente de esta década correísta, del cual ya el pueblo ecuatoriano y la mayoría quiere salir y terminar. Bien. ¿Cómo ve usted el tema de cuál es la percepción que tiene de este Compromiso Ecuador, que dice que tiene como 400 organizaciones allí, no sé cuáles serán, pero por lo menos así lo anuncian, ¿no? Bueno, en el caso de Creo, lo que yo creo y lo que estoy mirando es que más que organizaciones tienes como figuras. Como figuras son las con las que él se está reuniendo. Pero lo que yo siento en el escenario, realmente en el escenario político y en el escenario nacional, es que no hay propuestas que vayan más allá de lo que la Revolución Ciudadana ha hecho en el país durante 10 años. Y porque la vara es terriblemente alta. O sea, se puede decir lo que sea, pero ¿qué es lo que nos está proponiendo Creo? ¿Qué nos proponen los otros grupos? ¿Qué nos dicen, por ejemplo, para mantener la recaudación de los impuestos en este momento? Porque no se han subido, hemos tratado de ser equitativos y hemos tratado de no causarle daño al bolsillo de los más pobres.
sino que paguen los que más tienen, los que más se han aprovechado del gobierno, los que más se han aprovechado de las ganancias o de la riqueza del Ecuador. Por ejemplo, para sostener eso, ¿cuál es la propuesta de los otros grupos? ¿Cuál es la propuesta de los otros grupos para no dañar, como están diciendo, en este rato hay una crisis, ¿no es verdad? Eso dice la oposición frente a Alianza País. Pero, ¿qué nos dicen para no subir los pasajes? ¿Qué nos dicen para no subir la gasolina? ¿Y qué nos dicen para otra cosa? ¿Cuál es la propuesta que nos plantean? Entonces, nosotros no vemos otra propuesta. Nos están diciendo, sí, no los queremos, ya estamos cansados. Pero, ¿qué nos hablan de eso? ¿Qué nos dicen con respecto a la educación? Lo único que yo oigo con respecto a la educación es que voy a suprimir la CENESID, no quiero esas universidades, no me interesa, pero ¿qué alternativa y qué propuesta seria realmente le plantean al Ecuador? Yo quisiera preguntarles, ¿qué le dicen a una madre que cobra el bono y a quién, a su hija o a su hijo, se les da un salario para que ese chico vaya a la universidad? ¿Qué se le dice a esa madre que cuando ya ellos estén en el poder van a hacer con ese chico para que vaya a la universidad? O sea, yo quiero preguntar cuáles son las propuestas para que mejoren la calidad de vida y las oportunidades que este gobierno de la Revolución Ciudadana le ha dado a las familias más pobres. Y estoy hablando de las familias más pobres, no estoy hablando de aquellos que tienen más, ni siquiera para los de la clase media o media baja, como soy yo, que a mí lo que me alegra es realmente vivir en un espacio en donde tengo, por ejemplo, más seguridad para no avanzar más, si usted quiere preguntar. Entonces, en eso, yo estoy hablando de propuestas realmente. A mí, como le decía inicialmente, me encanta que el Ecuador que haya más madurez política, porque estamos hablando de grupos, estamos hablando de unidades, pero sí quiero hablar también de propuestas, y para mí lo más interesante es la propuesta. Cuando yo hablo en educación, yo le digo, ¿qué me va a decir otra agrupación política? Y me va a decir, voy a mantener aquello de que le voy a dar los libros a los chicos de las escuelas. ¿Le van a seguir dando los libros? ¿Le van a seguir dando uniformes a los chicos? Eso es porque a la madre de familia, al padre de familia que tiene escasos recursos o a quien solamente vive del bono, sí le interesa saber si tiene o no que volver a pagar el uniforme, si tiene o no que volver a comprar el libro. Eso es lo que le interesa. Y si va a seguir o no cobrando su bono. Y si su hijo, cuando se gradúe, va a poder obtener o va a obtener la posibilidad de estar en mi primer empleo, o si va a tener la posibilidad de, por su buen desempeño en la universidad, asistir a Harvard porque tiene una beca, o porque fue mejor estudiante en el colegio, va a tener una beca. Entonces, yo quisiera saber a dónde van esas propuestas. Lo que yo quiero es que lo que el pueblo siente y la barriga de ese pueblo, que ha sido llenada en este momento, no de manera total, ¿qué nos plantean? Eso, porque no podemos ser solamente discursos. A mí, yo soy una manaba y a nosotros es 2 cucharadas de caldo y mano a la presa. En todo caso, ¿qué posibilidades hasta este momento le vea, creo? Yo no podría decirle como María Luisa Moreno porque soy una militante de Alianza País, pero lo que yo voy a decir esta noche aquí es el pueblo ecuatoriano, ¿qué posibilidades le vea, creo? ¿Qué posibilidades a un candidato que fue artista, que estuvo también o que participó de alguna manera del feriado bancario y que ha participado, que no es, ¿cómo le digo?, que no es absolutamente transparente, cuando ustedes saben que los sectores financieros en el país no fueron afectados grandemente en esta década, o sea, no se les ha coartado su negocio, porque las finanzas son un negocio y están ahí. Entonces, el pueblo ecuatoriano es el que tiene que decidir. Yo me voy a limitar a recordar lo que hemos hecho, a recordar lo que la Revolución Ciudadana ha hecho durante esta década, durante este tiempo de estabilidad política y de estabilidad económica, para que el pueblo siga decidiendo y si le interesa en realidad retroceder. Bien, tenemos otras organizaciones, una incierta, a pesar de que ayer me parece que fue el candidato Lasso, le pegó un rayón por allí sobre suave a don Rodas, que tengo la percepción de que hay un problema de movilidad en Quito. ¿Cómo ven la posición de Suma ustedes, la visión que tienen de Suma? Mire, lo que ahora yo podría sintetizar es que hoy el país tiene 2 opciones: o continuar con lo mismo que estamos viviendo, más impuestos, más alto costo de la vida, que
yo digo, doña María Luisa habla, yo tomo esas palabras, de que aquí, ¿qué le decimos a esa madre que vive de un bono? Que vive con $50 o más. Ya, pero de suma. No, a ver, sí, pero es que yo de suma, ¿qué puedo decir? Esa es la yo no sé a que quién suma. Estamos analizando. O sea, yo no sé a quién suma. Yo lo que más bien quiero decir es que aquí, en este país, nosotros sí tenemos una propuesta, que no es la propuesta ni de Compromiso Ecuador, que es el compromiso con el mismo sector económico, que ha no solamente sido responsable del feriado bancario, también es responsable de haber financiado al propio gobierno de Rafael Correa, de haber financiado su campaña, de tener sus manos enquistadas en este gobierno. ¿Qué le decimos nosotros a la gente? Porque eso se refirió doña María Luisa. Nosotros le estamos diciendo que a nuestros jóvenes no podemos seguirles quitando la esperanza de ingresar a las universidades. Doña María Luisa, más de 600.000 hijos de esas madres que usted habla que ganan el bono, esos hijos están fuera de las universidades y si ingresan lo mandan a estudiar una cosa y una carrera que no quieren. Eso lo vamos a cambiar. No puede en esta década que le han cortado las alas a nuestros hijos para que estudien en las universidades. ¿Qué le puedo decir yo a las madres que le han cerrado las escuelas en el tema educativo, doña María Luisa? Oiga, no, es que don Lenny, sí, no, esos temas los vamos a tocar. No, es que ya nos tocó doña María Luisa y yo no quiero dejar cabos sueltos, porque aquí parece que, como dice nuestro pueblo, y somos bien manaba, parece que se está orinando fuera del tiesto, y eso no está bien, porque nos quieren el discurso que vienen planteando, ¿qué propuesta tienen? Pero ¿qué propuesta tiene Alianza País y que se identifica mucho con estos grupos económicos que usted está haciendo? ¿Cuáles son las propuestas que se identifican? Entonces, mire, ¿qué? Seguir un endeudamiento externo, volver otra vez al Fondo Monetario como ahora el señor Correa ha vuelto nuevamente y que nos siguen endeudando indiscriminadamente en el país, volver a la flexibilización laboral que hoy está en el Ecuador despidiendo 260.000 trabajadores. Ahora que nos reuníamos con miembros del colectivo aquí en el Sindicato de Obreros Municipales, 260.000 trabajadores han sido despedidos de junio del 2015 a junio del 2016. Eso puede ser estabilidad, puede ser garantía para los trabajadores. ¿Quién para certifica eso? No, y es que eso está, oiga, eso es público, pues, don Lenny. Yo le digo porque no me gusta moverme con cifras, sino las que investigo, ¿no? Las investigo. La tasa de desempleo en el país está en el 5.3%. Claro. Inferior a la que tiene, por ejemplo, Alemania, que tiene un 6%. Oiga. Pero yo de ese tema, es que podemos hablarnos de otro tema. Sí. Yo la pregunta es, ¿cómo vemos la posición de Suma? Pero yo no puedo hablar de Suma porque Suma está no suma, simplemente... o sí suma. No sé a quién suma, ¿A quién va a sumar? Porque o está sumándose a Unidos de Nebot o está sumándose a Creo. Ellos, Dios los cría y ellos se juntan. Simplemente eso sucede. Yo hablo de lo nuestro, yo hablo de lo que estoy viviendo, yo hablo de lo que está pasando en la educación, cómo han cerrado 8.000 escuelas en esta etapa del gobierno de Rafael Correa, cómo vienen cerrando. Y quienes me están escuchando, yo era presidenta de la UNE, pues, en el 2007, 21.000 instituciones educativas en el país. Mary, usted que era profesora, a ver, yo ahí le quiero hacer una pregunta. Antes de Correa, ¿usted era maestra o no? Toda su vida ha sido maestra. Toda mi vida, y seguiré siendo maestra toda mi vida. Ya renunció. Pero maestra. Servidora pública es otra cosa. No, maestra, hablo de maestra. Porque yo prefiero tomar una decisión en firme a estar ganando, que soy maestra y sigo ganando un sueldo alto. Ustedes hicieron me pareció fabulosa la lucha que hicieron y creo que lo obtuvieron, que le subieron los sueldos, ¿o no? No. Hicieron el 60% de los maestros con la unificación y homologación salarial no hemos sido incrementados los sueldos. No hemos sido incrementados los sueldos. Usted está con comisión de servicio ganando bien en el municipio de Santa Ana. Entonces no se me rían, porque usted sabe que, y los maestros que me están escuchando saben que los sueldos están congelados, doña María Luisa. Discúlpenme, desde hace 5 años los maestros pero ustedes hicieron una lucha para que subieran los sueldos. Por supuesto, y trabajamos en la ley. Logramos también. Así es. Pero para el ingreso
al magisterio, para quienes ingresamos con título, el ingreso al magisterio tenía que ser digno. Eso era una lucha histórica. Es lo que digo, fue una lucha y lo lograron, claro, ¿no es cierto? Así es. Le ganaron eso a Correa, porque definitivamente... Ganamos claro, razón, ya, pero no significa, don Lenin, que hablemos de manera general, porque todos los maestros no fueron beneficiados por esto, y lo saben los maestros, porque están escuchándonos y viéndonos, como preocupados por este tema de la evaluación. ¿Y ahora qué pasó? ¿Se jubiló usted? No se renunció. No se han jubilado. Mire, los maestros que ahora se jubilan, vaya vea como comandante Páez en Quito, como el compañero Víctor Anchundia de aquí de Montecristi, murieron con enfermedad catastrófica para jubilarse y ni siquiera le dieron un bono que es constitucional, que lo ganamos en la Asamblea Nacional con la Constitución del país. Entonces, si los maestros se están muriendo, no le dan un incentivo, no le dan una jubilación digna, se dieron el lujo hasta de reglamentar para cerrar la página donde los maestros se inscriben, pues por favor, eso lo sabe el maestro que labora. Doña María Luisa ahorita está con comisión de servicio en el municipio de Santana, gana bien, no puede tal vez saber lo que están viviendo los maestros, la angustia que viven frente a todo el proceso. Te están pasando por lo mismo, entonces. Claro, así es, pues. Oiga, pero mi mamá me está mintiendo a mí. Mi mamá se jubiló, trabajó más años que usted, ¿no? Se jubiló. Y me dice que gana más. No me ha querido contar cuánto, pero me dice que gana más. No, bueno, eso vamos, es así. Vamos. Sí, o sea, en todo caso, hay que suma. ver estas cosas. Yo sí le quiero decir de suma, o sea, yo siento es tema de suma, es que quiero yo analizar, después vemos los otros, eso me gusta, ¿no? Sí. Yo sí siento en suma una indecisión, o sea, siento que no está sumando realmente, y siento que no suma democráticamente, no o suma conveniencia. Suma, tal vez, o sea, no quiero calificar, pero no veo decisiones en Suma, y Suma entró en su momento muy agresivamente en el escenario político. Recuerde usted que tenemos aquí un alcalde, el alcalde de Puerto Viejo es de Suma, el alcalde de Manta es de Suma, entraron con absoluta agresividad, en Quito entraron también con absoluta agresividad en la campaña anterior, pero últimamente yo veo que se mantiene, o sea, porque la cara visible de Suma es el alcalde de Quito y desde luego nuestro coterráneo, quien está de director encargado, el Guillermo Celi, pero no hay definiciones, lo que yo veo, porque no está ni en un sector ni en el otro. O sea, están tratando, porque el único espacio que le queda, la única bandera prácticamente, o el único ícono es el alcalde de Quito, entonces están tratando, es realmente una percepción, tal vez estoy hasta especulando, es como de sostenerlo en esa alcaldía, que a decir de la gente de Quito o en los taxis, que es donde uno se mueve, o sea, no está dando los resultados que se esperaba que diera. Tanto así que hay gente que dice, mejor me hubiera regresado al anterior alcalde. Entonces, yo no veo una agrupación política, en el caso de Suma, que define situaciones frente a una oposición o frente a Alianza País. Y al parecer estaría más bien negociando solamente sostenerse en la alcaldía de Quito. Yo veo un Suma en la alcaldía de Quito, porque la alcaldía de Puerto Viejo no se define por Suma, la alcaldía de Manta tampoco se define por Suma. Usted sabe que son dos líderes que no están ahí, entonces como que está pesando. En su momento de algo manifestaron, dice, a mí me prestaron el número. Eso dicen, que no sé si eso sea lo correcto, pero eso es lo que dicen. Entonces no encuentro ahí, entonces como que se está esperando que esté el alcalde de Quito por ser ícono, por ser el alcalde de la capital del Ecuador, pero luego en realidad no veo que sume realmente a los grupos que están en la oposición, a los grupos, porque igual están todos en la oposición, o que sume Alianza País, y está ahí más bien detenido. No veo una reacción que realmente ayude al análisis, o ayude a mejorar la situación en el país, ¿cómo le digo?, a mejorar estas condiciones, o a que el debate político sea mejor. Yo a Suma lo veo en este momento de esa manera, o sea, como que está esperando o está mirando a ver qué pasa, pero a mí me parece que lo único que está haciendo es cuidar la alcaldía de Quito. Muy bien, yo asumo entonces que nos vamos a un corte comercial. Volveremos en Decisiones rumbo al 2017. Estamos en Decisiones, Mary Zamora de Unidad Popular y María Luisa Moreno de Movimiento País. Vamos a seguir analizando lo que nos falta en estos momentos.
aprobaron, prácticamente está dentro de la ley de Izquierda Democrática. Por ahí uno conocimos y dimos una información aquí, tuvieron conversaciones con Creo también. No conozco. Tengo una información, sí, yo recuerdo un programa aquí, me permití anunciarlo, pero bueno, conversaciones, no digo que ya no. Sin embargo, hay declaraciones el día de hoy de doña Vilma Andrade, la directora nacional, que dice que no irán con la derecha, así se han pronunciado. Hay la otra agrupación que nos queda, digamos, los que se han juntado, unos dicen que ellos son los de la derecha, ellos son la derecha, reclama Lazo para él también la derecha, pero en todo caso es una agrupación liderada en su momento por el abogado Jaime Nebot Sadi. Ellos son la unidad. ¿Qué es la unidad para ustedes? La unidad, bueno, la unidad de intereses, la unidad de recuperar, igual que la otra facción de la derecha, es de recuperar espacios políticos en el gobierno, y por ende hoy se están uniendo allí, pero que día a día se ve que unos se van, otros regresan, otros andan por ahí coqueteando con la otra fracción de la derecha. Es decir, ellos representan a lo mismo, don Lenin. O sea, yo no podría decirle otra situación. Nebot que estaba en que voy, no voy, y finalmente ahora pone a doña Cintia Viteri. En todo caso, es lo mismo de lo mismo. Y entre ellos entra un día uno, se va después, se les van yendo a la otra posición de compromiso con no sé quién, menos con el país. En todo caso, es una posición que nosotros la tenemos claramente identificada, de que no le presentan una opción de un verdadero cambio al país. ¿Sería una buena candidata, Cintia? Propuesta, es precandidata del grupo. ¿Cómo la ven? Para los grupos económicos, hay que analizarlos a todos. Sí, eso, para ¿no los es cierto? grupos económicos y la propuesta política de la derecha será una buena candidata, pero para la opción de cambio que quiere el pueblo ecuatoriano, yo creo que no lo es. Yo le hablaba de las encuestas anteriormente, y son los candidatos que están en el escenario. Ella también es candidata que ya está en el escenario en campaña. Entonces, la gente todavía no ve esa opción. Ahora, usted me hablaba también de la izquierda democrática. La izquierda democrática se ubica en el centro, dicen ellos. Y lo que nosotros hemos planteado en este proyecto político del Acuerdo Nacional por el Cambio, incluso el día 20 se iba a determinar ya en primaria la elección del binomio presidencial o del candidato presidencial, pero con la izquierda democrática, que recién están culminando el proceso ya de reinscripción, ellos se ubican en el centro. Entonces estamos esperando a que resuelvan su situación ya interna de ellos, de ver cuál es su precandidatura, que ponen en consideración del Acuerdo Nacional por el Cambio. Si vienen y consolidan este proyecto político, en todo caso ellos están también en una posición de ir definiendo alguna situación, tienen sus cuadros, tienen figuras, y sobre todo también han hecho un trabajo de nuevamente reinscribir a su organización política, que en todo caso nosotros aspiramos en los próximos días que también ya terminen de incorporarse al Acuerdo Nacional por el Cambio. Al hablar de, modificaron la fecha 20 de agosto, que van a ir a unas primarias. Más o menos a mediados. ¿Qué tipo de primaria? ¿Yo, tú, él, nosotros, vosotros? No, ¿cómo? A mediados de septiembre. En el Acuerdo Nacional por el Cambio, yo le decía, estamos en función de una propuesta programática. Más que el hombre, la mujer o el nombre de quien va al binomio presidencial, a nosotros hoy nos interesa que esa propuesta programática que ha discutido y sigue sociabilizando los sectores del colectivo, de las organizaciones indígenas, sociales y sindicales, que por primera vez en un proyecto político que ya no es solo de la izquierda, sino hasta el centro, hoy se incorporan de manera activa, por ejemplo, las organizaciones sindicales. Todas las organizaciones sindicales que pertenecen al FUC han estado y están en esta discusión. Entonces, una vez que se culmine todo eso, vamos más o menos a mediados de septiembre, han planteado los compañeros el día de ayer que se han reunido, vamos a ir a esas primarias. Los mecanismos pues se seguirán puliendo para ver cuál es, pero lo que sí es que va a haber primarias para determinar cuál es el binomio que va a ir por el Acuerdo Nacional por el Cambio. ¿Cómo ven el tema de la unidad? ¿De cuál unidad? La unidad de Nebot con los amigos. Mire, o con los partidos políticos, agrupaciones políticas. Voy a lanzar algo que puede ser
bueno, como lo tomen. Mire, para mí, Compromiso Ecuador y Convergencia Democrática por la Unidad realmente son los de siempre, la gente que siempre estuvo detentando el poder aquí en el Ecuador. Entre ellos hay relaciones o intereses cruzados económicos. Para mí son parte del mismo grupo. Para mí incluso pueden estar atacando de manera separada, pero creo que están pensando al final estar juntos. Y en cambio la gente de Acuerdo Nacional creo que va a sucumbir a los cantos de sirena de estas dos agrupaciones que hay. No estamos pensando en el Ecuador. Los dos primeros grupos, ¿qué están pensando? En recuperar todo aquello que han perdido durante estos 10 años. Todo aquello que la Revolución Ciudadana les ha impedido seguir ganando o seguir saqueando al país. Esos dos grupos están en eso. Los dos grupos tienen intereses cruzados. Es una percepción desde esta ciudadana. Y el otro grupo, el de Acuerdo Nacional por el Cambio, en su afán de mirar a veces solamente una parte de la verdad o una parte de la realidad, está haciéndoles el juego. No estamos pensando en el Ecuador. Y voy a decirles, ¿y por qué les digo esto? Porque nosotros somos un país pequeño, un país pobre, un país que no es independiente económicamente, que depende de lo que pasa a su alrededor, depende de lo que pasa en la región. Y lo que está pasando en la región, fíjese usted Venezuela, fíjese usted Brasil, fíjese usted Argentina, que es lo más corto, que no nos llegan las noticias de lo que pasa con Macri. Fíjese lo que está usted pasando en Argentina, todo cómo se ha revertido lo que se logró con los gobiernos anteriores. Eso nos puede pasar aquí en el Ecuador. Y eso es lo que está. ¿Qué es lo que está pasando? Los dos grupos que dicen de centro, derecha o lo que sea, están tratando de recuperar ese espacio perdido que no se les ha dejado ganar. Y el otro grupo está engañado y quizá no mirando algunas situaciones que son buenas para el país. Y ellos están capaces de unirse los tres y en un momento determinado permitir que aquí vuelva la debacle y que aquí vuelva lo que está ocurriendo en Argentina. Yo creo aquí que el acuerdo debe ser nacional. Y no solamente hablar de Alianza País, hablar de Compromiso Ecuador, de Convergencia Democrática. Los tres grupos que en este rato están pugnando por volver al poder, yo diría, ¿por qué no pensamos en un acuerdo ético? Nosotros estamos hablando como Alianza País de un compromiso, de un acuerdo ético, pero estamos hablando como una puntita del ovillo, porque estamos hablando de otra manera de hacer política. No estamos hablando solamente de ese pacto ético por los Panama Papers, pero por tener los dinero fuera del país. Estamos hablando de una nueva forma de hacer política, que todas las organizaciones políticas vengan y digan, yo voy a transparentar lo que tengo y vamos a sentarnos todos a la misma mesa y vamos a tener las mismas reglas del juego y que sean transparentes, y que en la política haya ética, y que en la política también haya transparencia, y que erradiquemos la corrupción juntos, porque la corrupción no la erradica un solo partido político, la corrupción la erradicamos todos en el Ecuador, y ese es un problema que está en todo el mundo, y usted sabe que en la región también está. Entonces, a mi modo de ver, yo quiero resumir esto. Los dos grupos, que para mí no pueden hablar ni de centro ni de derecha, tienen intereses cruzados. Lo que les interesa es recuperar todo aquello que no se les ha dejado ganar, porque no es que han ganado, porque yo sí quiero que digan transparentemente en qué se los ha afectado, porque no han estado más pobres en este tiempo, no han dejado de ganar. Y los otros y el grupo del Acuerdo Nacional tienen diferencias, pero más se están dejando llevar por el estómago que por cosas realmente estructurales. Yo creo que tienen que haber propuestas, y la propuesta es llegar por un acuerdo por el Ecuador, un acuerdo en que la forma de hacer política sea de ética y que haya transparencia, y que nos pongamos todos a erradicar la corrupción y que nos defendamos del imperio, porque en este rato quienes están detrás de Compromiso Ecuador, de Convergencia Democrática y de Acuerdo Nacional son los grandes capitales de las grandes empresas transnacionales. Ni siquiera estoy hablando de estados, porque ustedes saben, ecuatorianos, que ya no mandan los gobiernos, no mandan los estados, mandan las grandes empresas
en el mundo, y esas son las que le están pagando a líderes, les están pagando a partidos políticos para que desestabilicen los países, para que desestabilicen los gobiernos, para que no hayan leyes que les impidan a ellos hacer y deshacer como hicieron en el pasado. Es lo que entiendo en este rato de la política. Bien. Mary, ¿todo ha sido malo durante estos años de gobierno? Mire, yo creo que estos 10 años que este gobierno la llama la década ganada, claro, ganada para aquellos que han podido ganar. Ganar. Y, por ejemplo, Correa ha ganado las elecciones. Ganar. Entonces, así es. Y han ganado, lo que pasa es que de hace 10 años y hace un año atrás, ahora las cosas han cambiado, son diferentes. Entonces, yo le digo, esta ha sido una década, y le quería decir hace un momento, pero se cortó, es una década donde se ha privilegiado y se ha fomentado el odio, el autoritarismo, la persecución, el despilfarro y la corrupción. Discúlpenme, pero está a la orden del día estos elementos que yo estoy diciendo. Aquí en el país usted ha visto cómo lamentablemente es un gobierno que durante estos 10 años que ha venido sosteniéndose, ha venido concentrando y acumulando todo un poder de la estructura del Estado ecuatoriano. Todas las funciones del Estado han sido concentradas. Eso les ha permitido, evidentemente, desarrollar una política autoritaria, una política de infamia, de difamación, de calumnias, una política donde han pretendido callar las voces de quienes venimos desenmascarando y denunciando todo lo que pasa en este país. Usted me decía de dónde sacan cifras de tantos desempleados. Claro, pues, y es que usted no ve todos los días cómo desde la fábrica, cómo desde el propio sector público, luego de que aprobaron esa ley se me escapa el término, que justamente esta ley laboral, justamente incluso dentro del sector público vienen despidiendo trabajadores en Cañar. Acaban de despedir al secretario general de un sindicato allí, nos decían ahora. Entonces, yo le digo, es una década donde ha habido desempleados. Pero ha habido algo bueno, digo, la pregunta es si hay algo dentro del tema, ¿hay algo bueno? Bueno, yo lo que me atrevería a rescatar al inicio de todo esto, porque al inicio nosotros también respaldamos esto, lo único bueno que yo podría decir es que aquí se aprobó aquí en Montecristi una nueva constitución con una constituyente que fue justamente la aspiración de todos y la gran mayoría de ecuatorianos que veíamos con mucha perspectiva, justamente con mucho futuro, esta constitución, pero que lamentablemente esa constitución, a los pocos tiempos de haber significado una camisa de fuerza para este gobierno y para el señor Correa fundamentalmente, la desmembraron, ya la reformaron en la propia Asamblea Nacional, pero de allí, ¿qué ha habido, don Lenin? O sea, yo mire, en este país hay más de 700 personas, líderes sindicales, sociales, incluido yo pues, que estamos criminalizados, que estamos enjuiciados por terrorismo y sabotaje. Entonces, eso puede ser bueno en un país con un gobierno que se dice de izquierda, que solo el discurso lo tiene de izquierda ahora, que se viste con un ropaje de socialismo. Eso no puede ser, que aquí a la juventud la repriman porque sale a exigir que les abran sus universidades, porque exigen educación, que a los campesinos los repriman porque no quieren que les cierren y les acaben con el seguro social campesino. O sea, eso puede ser bueno. Pero ¿quién ha querido cerrar el seguro social campesino? Oiga, ¿por qué el día 25 de agosto, que han convocado el colectivo de las organizaciones a una jornada de movilización? Pero ¿dónde está la...? No alcanzo todavía a divisar eso. ¿Cómo? Pero, oiga, pero es lo que están viviendo en cada una de las sectores, digo que quieren cerrar, de las comunidades. Hicimos una entrevista. Claro, porque ahorita están, entrevista al funcionario, y el funcionario le va a decir no pasa nada, porque es que eso es lo que sucede. ¿Quién ha propuesto? Correa ha propuesto eso. Oiga, este gobierno y en el propio IES y este gobierno, ¿qué es lo que está pasando en el seguro campesino? Ahora los quieren pasar al Ministerio de Salud Pública y que el seguro social campesino le quitan su régimen especial,
que tiene para seguir funcionando. En los dispensarios médicos hay que ver pues lo que está pasando, si le llega la medicina, si tienen el auxiliar, si tienen el médico. Es decir, por eso la gente protesta, don Lenin. En este país, lamentablemente, ha sido criminalizada la protesta social de los ecuatorianos. Ay, y los para sectores entender un sociales. poquito, se han pasado 10 años, el último año dice que ha habido todo este tipo de cosas, pero la pregunta es, ¿cómo entender que este movimiento país gana elecciones? Por tener todos los controles, como dice usted. Bueno, aquí tienen control de todo. Correcto. Y usted sabe que entonces tienen el control de todo. objetivo era Correa no puede ser candidato. Vea, nadie niega que ganaron sus elecciones y la han venido ganando. Ya. Como lo hayan hecho, eso... Por eso el objetivo era que no siga Correa. Eso está todavía en duda algunas cosas, pero lo que yo sí le digo es que pese a todo eso que ha habido, aquí ha habido un movimiento que se ha recuperado, la gente ha venido perdiendo el miedo, y no solamente el miedo y el temor a salir a las calles, a protestar, hoy la gente se ha manifestado, por eso es pues que el movimiento social en las calles es que ha venido justamente enfrentando y denunciando aquello que ha estado silenciado, aquellos que no han permitido por todo el control que tienen, que la gente hable, que la gente denuncie, que la gente haga ver lo que está pasando en el Ecuador con la corrupción, porque aquí han despilfarrado más de 280.000 millones de dólares, pues don Lenin, ¿o acaso no es la mayor bonanza petrolera? Eso es lo bonito que ha tenido este gobierno, más de 280.000 millones de dólares de la bonanza petrolera, y seguimos igual, se ha endeudado este país, tanta política Déjeme tributaria. tomarle eso que usted dice ahorita, se han despilfarrado 280.000 millones. Mire, yo si despilfarrar 280.000 millones en dar becas para que los chicos, los hijos de madres que cobran el bono estudien, si eso es despilfarro, pues bueno, hay que darle otro nombre. Si crear universidades como para la de los maestros, la UNAE, especializada, porque necesitamos tener maestros especializados, es desperdicio. Bueno, pues yo no sé si eso es desperdicio realmente. O sea, yo creo que se ha invertido, y también puedo hacerme eco de decir las palabras de haber botado la plata, pero se la ha invertido en los pobres, se la ha entregado a los pobres. Ha sido un gobierno en el que le ha entregado a los pobres. Y ustedes hemos vivido pues otros gobiernos en los que la plata se fue a los bolsillos de los ricos. En esta vez, ¿cuántas veces Manabí? Yo sí quiero decirles cuántas veces Manabí suplicaba por solamente la carretera de Portoviejo a Guayaquil. Yo me acuerdo en el primer ejercicio de nuestro actual prefecto, cuando hizo solamente una limpieza, un raspado de la carretera, nosotros gritábamos de alegría. Solamente eso porque lo hizo, y ahora con una carretera que en este rato nuevamente se la está dando mantenimiento. Si eso es desperdicio, bueno, pues yo no sé qué realmente realmente se le puede llamar desperdicio. Si tener una carretera en la que nosotros podemos ir a Jama, a Pedernales, y si eso es desperdicio y si es despilfarro, yo no sé a cómo se lo puede llamar de otra manera. O sea, no lo puedo entender. O sea, yo digo, si a los maestros, por decir la otra, yo que he sido maestra y quiero decir que yo renuncié hace algún tiempo al magisterio, si a los maestros, yo que tenía un sueldo tan bajo de 90, después de 160 dólares, después de 200, lo máximo que llegué a ganar fueron $200 ahí. Si ahora que los que ingresan pueden ingresar con 600 o 800 dólares, eso es un desperdicio. Bueno, yo no sé, si los chicos, yo he visto gente que han ido ahora a capacitarse, a aprender inglés en el exterior, pagándoles todos a gente tan sencilla, a gente del campo. ¿Eso es desperdicio? Para mí no es un desperdicio realmente. Yo creo que se ha invertido en los pobres. Yo no creo que somos un gobierno perfecto, pero somos un gobierno que, sin ponerle el mote de derecha o de izquierda, es un gobierno que se ha preocupado de los pobres. Es un gobierno del que me siento orgullosa porque la gente a mi alrededor ha mejorado. Puede que a mí no me haya ingresado al bolsillo los miles de millones que se supone que le deben ingresar a un político, pero a mi alrededor hay gente que está bien, y qué bueno que esté bien, y qué bueno que yo tenga que ver, por ejemplo, a la empleada de mi casa, que yo no tenga que preocuparme de su salud. ¿Por qué? Porque está afiliada.
Y cuando está afiliada y ella está enferma y sus hijitos están enfermos, van al seguro. Y cuando ella puede tener la opción de hacer un préstamo, porque puede tener hacer un préstamo para tener su casa, porque puede tener otras opciones en la vida, porque puede estudiar. Entonces yo digo, ¿hemos desperdiciado en eso? Entonces no se ha desperdiciado realmente. Le hemos entregado a los que menos tienen, para eso hemos estado trabajando, sin ser perfectos, sin decir que no le debemos a esta sociedad ecuatoriana. Hemos hecho, yo creo, bastante. Nos falta mucho, muchísimo más. Hay bastante, no hay desperdicios así. Y también sí quisiera que fuéramos más equitativos, Mary. Sí quisiera que los grandes ricos, que tienen el capital financiero, sí quisiera que ellos tributen mucho más. Quisiera que tributen más. Y me hubiera gustado que hubieran dejado de ganar más y eso se lo hubiera redistribuido más a los pobres. Se lo hubiera dado más a la gente del campo. Eso se lo hubiera entregado en riego. Quisiera. Eso todavía nos falta. Todavía nos falta ser mucho más equitativos. Pero hemos entregado muchísimo más. No hay desperdicios. Tal vez imperfecciones, pero es un gobierno que trabaja. ¿Por qué cree que el presidente Correa ha arriesgado su capital político en una ley de la plusvalía y de la herencia? ¿Por qué es arriesgar su capital político, meterse con tremendo monstruo de ley para que la sociedad ecuatoriana y sobre todo los que tienen el dinero se vayan en contra de él? Mire cuánto ha generado, cuánta reacción adversa se dio por eso. Entonces, eso es lo que yo digo. Yo veo cuántas familias, por ejemplo, y casi todas las familias tienen un miembro de su familia y una persona con discapacidad. ¿Cuántas personas tienen ayudas técnicas? Y eso, gratuitamente. ¿Cuántos de nuestros familiares, y yo puedo hablar también porque tengo familiares que han tenido, por ejemplo, insuficiencia renal y gratuitamente se los ha atendido? Y yo digo, ¿eso será un despilfarro que la gente pueda tener, que pueda acudir para que le hagan las diálisis gratuitamente? ¿Será un despilfarro? ¿Será un despilfarro que aquella persona que tiene lupus, tenía una compañera en el Colegio Uruguay y tiene que ser atendida gratuitamente? ¿Será un despilfarro? ¿Será un despilfarro que los medicamentos para el cáncer se les dé gratuitamente a la gente, aunque no les lleguen todos, aunque hayan algunas imperfecciones en el sistema de entrega? ¿Será despilfarro eso? Entonces, yo sí creo que hemos trabajado para los pobres. No somos un gobierno perfecto y por eso insisto en que debe haber un pacto por salvar al Ecuador de lo que quieren las grandes transnacionales, porque este Ecuador chiquito lo quieren desestabilizar para que solamente siga siendo un consumidor, y tenemos que unirnos para que no nos desaparezcan del mapa. No hemos desperdiciado. Bien. Una situación. Bueno, Rafael y el País de las Maravillas, como habla doña María Luisa, y estamos siempre acostumbrados ya, como copan todos los medios de comunicación con cadenas, chutica, aquí no pasa nada. Aquí la gente que nos está viendo, esto es una maravilla, no sucede absolutamente nada. País de los pobres, que han atendido a los más humildes, doña María Luisa, y usted mismo está diciendo que en 10 años, con todo el poder que han tenido, no han logrado que los 125 grupos económicos más poderosos de este país, que se han negado a pagar y a tributar a pagar sus impuestos. El propio SRI ha dicho de que aquí hay 125 grupos económicos que no pagan impuestos y 2.500 millones de dólares. El Estado ecuatoriano, en vez de subir el IVA al 14%, deberían de tener la decisión de cobrarle a esta gente, pues. Entonces, ¿y por qué no lo han hecho? ¿Eso es gobernar para los pobres y humildes o gobernar para los ricos? ¿Cómo es que usted se explica que en un gobierno de izquierda que tiene todo el poder, que gobierna, dice, para los pobres, cómo es que los banqueros como el señor Lazo ganan $1 millón diario? A ver, ¿por qué? Pues, o sea, yo es lo que no logro entender, que del dicho al hecho hay mucho trecho. Por eso, que todos esos cantos de sirena que nos dicen, pues caen por su propio peso, y lamentablemente vemos cómo
el cinismo y la actitud de hablar, de seguir mintiendo, de seguir, o sea, con ese discurso que tiene este gobierno, sus funcionarios, de seguirnos mintiendo, de seguirnos con el cuento de las carreteras, que aquí la gente no tiene que comer, que tiene que hacer, pedir cita en el IES. Oye, pasan meses, usted que me está escuchando, afiliado al IES, sabe cuánto nos descuentan y usted sabe cómo ese call center ha sido la peor corrupción y despilfarro que ha existido. Y usted me dice de que aquí todo es una maravilla, que hay seguro, nuestras empleadas domésticas, bien, que hayan aumentado su salario, pero usted sí sabe cuántas empleadas domésticas se quedaron sin un ingreso porque perdieron su trabajo, porque una servidora pública que no le incrementan su salario durante 5 años, vive con el mismo salario. ¿Cómo tiene para pagarle a aquella señora, a aquella persona que le cuida su casa, que le ve a sus hijos, si ya no tiene cómo pagar, pagarle su seguro? Entonces, esas son las cosas que ustedes en 10 años, con toda esta bonanza que yo le digo, han administrado, no han sido capaces de resolver. Y sin embargo, los temas de corrupción, como la plata se ha ido, porque aquí hablan de un pacto ético que plantea usted, pero ¿qué pacto ético puede plantear el señor Correa de que aquí traigan su plata que tienen en paraísos fiscales fuera del país y no está allí el compadre del señor fiscal? El ratón cuidando el queso, doña María Luisa, descubierto y denunciado de que tiene tiene recursos en un paraíso fiscal. Ahí no está el señor de Petroecuador. ¿Y qué han dicho? Panas, compadres del señor Correa, y aquí no ha habido fiscalización alguna, aquí no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque como tienen justicia, tienen una asamblea sumisa, sorda, ciega y muda, que simplemente hace lo que desde el Ejecutivo y el patrón le dice cada sábado, entonces no pasa nada. Entonces ese discurso de ustedes que han sostenido durante todo este tiempo y que siguen sosteniendo, se cae por su propio peso, porque la gente sí está viviendo en casa, quienes nos están escuchando, nos están viendo, sí sabe que lo que estamos nosotros denunciando realmente es lo que está pasando y lo que nos está afectando a cada uno de nosotros en nuestros hogares, y que lamentablemente ustedes continúan con las benditas carreteras creyendo de que con eso ya aquí se solucionó todo, cuando bien está claro de que usted sí sabe que en carreteras, que aquí en Manabí, por ejemplo, 1 kilómetro de carretera cuesta $2 millones. Discúlpeme, pues ¿acaso la carretera de Las Margaritas, acá por San Vicente, San Antonio, todo eso, que acaso no está presupuestada, no estuvo presupuestada en $2 millones por kilómetro, doña María Luisa? Una obra pública donde ha existido, aquí en Manabí incluso, obras como el Propósito Multiplechón, presupuestado en $52 millones, y terminó haciéndose no en el tiempo establecido y con un presupuesto de 150 y un poco millones más. Es decir, toda la obra pública que aquí han hecho no se ha cumplido ni en el tiempo establecido ni con el presupuesto planteado. Deme ese dato de propósito múltiple porque me parece que está un poquito errado. En todo caso... Averigüe, que eso es público, eso no lo digo yo. No digo si lo conozco, no voy a entrar a discrepar en eso, porque desgraciado, felizmente, me jacto, digo yo, de que en este canal se anunció esa obra y luchamos contra los actos de corrupción que hubieron. Pero bueno, vamos, ¿qué dice usted, doña María Luisa? A ver. No, yo insisto en que la política tiene que ser para el servicio y tiene que ser en este rato para mejorar el Ecuador. Si estamos hablando en este momento en el Ecuador de 3 uniones, por decir así, porque está Alianza País con Unidos, está el grupo de Creo, está el otro grupo donde está Avanza y está el otro grupo que dice que es de izquierda. Estamos hablando ya de 3, aunque estén no sé cuántas organizaciones calificadas en el CNE. Yo insisto en que tenemos que hacer un pacto por el Ecuador. Y cuando estamos hablando, yo hablo del seguro social, y yo he dicho, hemos avanzado, yo no he dicho somos perfectos, yo estoy viendo el medio vaso lleno, usted lo está viendo el medio vaso vacío. Y cuando a mí me llaman del call center, del nuevo call center, porque ese call center está siendo auditado, y me dicen, usted tiene una cita tal día, eso para mí era impensable, eso no existía en mi vida, no había, nunca me iban a llamar a mí del seguro. Ya,
Entonces, pero lo llaman, y yo digo una cosa, yo veo a mi empleada que la llaman y va con sus niños, y yo insisto, no somos perfectos, pero hay. Y también quería referirme a algo que me parece que debe tener algún dato que no está correcto ahí, en lo que el Seguro Social Campesino va a pasar al Ministerio de Salud. Lo que pasa es que ahora en el Ecuador ya hay sistema de salud, hay una red integral de salud, y antes en el Ecuador no existía. Eso era una demanda de los epidemiólogos que venía por los siglos de los siglos, y por fin en este gobierno tenemos un sistema de salud que no es el perfecto, pero que por lo menos ya en el mundo se dice el Ecuador tiene un sistema. ¿Y qué pasa? Entonces en ese sistema de salud el ministerio es el rector de la política pública y es el que le tiene que decir al Seguro Social Campesino, por ejemplo, cómo tienen que ser sus unidades. Lo que voy a darle a usted, y voy a estar de acuerdo en lo siguiente, es que tenemos que repotenciar las unidades del Seguro Social Campesino. ¿Y el aporte cómo va a ser de los jefes de familia? Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que repotenciarles las unidades, porque esas unidades están dando servicios en las partes más alejadas del campo. Y para mí, ¿por qué digo esto? Porque la ruralidad para mí tiene que ser absolutamente atendida. Y en eso sí tenemos nosotros varias deudas como proyecto de la Revolución Ciudadana. Entonces, por ahí tenemos que ver eso, y voy a seguir con el despilfarro, y voy a seguir con las carreteras. ¿Y por qué insisto con las carreteras? Porque hasta uno también lo puede pensar y decir, yo con las carreteras no como, pero yo, ahora que estuvimos en el terremoto, algo que tengo que decir, y que porque yo sigo afectada, es que si no hubiéramos tenido ese puente de Bahía San Vicente, no hubiéramos podido llegar con la ayuda a la zona norte. Que si esas carreteras no hubieran estado ahí, no hubiera sido posible que en el menor tiempo posible llegáramos con ayuda. Mire lo que ha pasado ahora en el Perú. Mire que no pudieron llegar por tierra porque no tienen la infraestructura que tenemos. Es verdad, no se come con eso, con la carretera, pero en cambio, ¿cuánto turismo se está haciendo a través de esas carreteras? Y tenemos una deuda, y voy a decirlo la San aquí. Plácido Pichincha, la Pimpiguací, ¿cómo está la de aquí a Tosagua? No vamos a hablar de Flavio eso. Alfaro, Ni siquiera esa es la eso. gran obra, doña María Luisa, tanta plata. Mire, Mary, no siquiera voy a hablar de eso. Voy a decirle, porque esas carreteras por lo menos están siendo trabajadas a nivel de mantenimiento. Le voy a decir una deuda, que es para mí la vialidad rural. Eso ya es una cosa más allá, que tenemos que trabajar con los prefectos, porque no todos son de Alianza País, y hay que trabajar y hay que exigirles que le den espacio y que le den atención a la ruralidad. Eso es una deuda que todavía tenemos. Pero las otras todavía se están haciendo. Puede que no sean de la mejor calidad que haya, puede que no sea, pero están trabajándose, las estamos teniendo. Pero sí la ruralidad requiere de estas obras. Entonces, cuando yo le digo sí lo tenemos, y usted sabe cuánto hemos sufrido los manavitas, siendo la provincia más importante del país, siendo la provincia que más votantes tiene, siendo una de las provincias más extensas, ha sido la menos atendida. Y ahora también quiero decir, en el momento político que estamos viviendo, no permitamos, y se lo digo a usted, la invito a usted y a todos los que están en las otras tiendas políticas, no permitamos que nos dividan. Nosotros decidimos en el Ecuador, no permitamos que nos dividan. Unámonos, ¿y unámonos para qué? Para que la reconstrucción de Manabí sea una reconstrucción como se la merece esta provincia, como se la merecen mujeres como usted y como yo, que nos hemos vivido luchando la vida. Tenemos que exigirle eso, porque las propuestas de campaña no pueden venir a que nos digan aquí, yo te voy a dar un puestito de primera en la lista de la Asamblea, te voy a dar un puestito de vicepresidenta. No, señor, aquí tienen que venirnos a decir, yo te voy a colocar tanto en el presupuesto general del Estado durante 10 años para que la reconstrucción de Manabí sea como se debe hacer y como se la merece. A eso tenemos que llegar. Doña la María política Luisa, pero tiene son que llegar 10 a ese años, tipo doña de María Luisa, niveles. pero necesitan ustedes 10 años más, mire, 10 años, con la mayor bonanza petrolera que le estoy hablando, 10 años, y que Manabí, eso que usted tanto dice defender, que ha estado como gobernadora, con una función incluso hasta el rango de ministra, hoy es asambleísta incluso en la lista que gobierna este país, y ustedes con todo lo que han ofrecido a Manabí en 10 años, ¿será la provincia del milenio?
Nos vienen hablando de la provincia del Milenio. Aquí nos ofrecieron, y deberían ustedes responder por esto, cómo es que tanto defienden y hablan tanto de Manabí. ¿Y dónde están las obras macros? ¿Dónde están? Porque aquí nos hablan de carreteras que al menor movimiento se dañaron. Ni siquiera con el terremoto. Ni siquiera con el terremoto. Ya estaban destruidas y dañadas. Pero aquí yo solamente le quiero hablar de 4 ofrecimientos que este gobierno le hizo a Manabí y que la ponían como la provincia del Milenio, y que han hecho ustedes como manabitas, que han estado en este gobierno, que tienen todo el poder. ¿Dónde está el puerto de transferencia? Con todas las bondades que Manta y el puerto de aguas profundas de Manta tiene. Y mire, qué vergüenza que no hayan dicho nada cuando aquí el señor Correa vino en 45 minutos a presentarnos las bondades y el futuro de Pozorja, cuando Manabí era el principal con el puerto de Manta para darle esa condición. ¿Qué pasó con la refinería del Pacífico? Hace 9 años, 8 años, pusieron la primera piedra. Se han gastado 1.200 millones de dólares en remover terreno, en hacer un oleoducto allí. ¿Qué ha pasado aquí en Puerto Viejo con el pretexto de que iban a constituir en Manta el aeropuerto intercontinental, que nos iban a hacer una carretera de primer orden para llegar rápidamente? Cerraron el aeropuerto de Puerto Viejo. ¿Y dónde está el aeropuerto intercontinental en Manta? Si está bajo unas carpas después del terremoto todavía. ¿Qué pasó con esa vía de Manta-Manaos? Entonces, ¿dónde están las obras de desarrollo que ofrecieron a Manabí? ¿Qué hicieron ustedes? Han pasado sin pena ni gloria, discúlpeme, doña María Luisa, que yo le diga así, pero ustedes han sido autoridad, ustedes han sido funcionarios de alto rango, hoy están en la asamblea y los asambleístas, es una pena, es una vergüenza que guarden un silencio cómplice frente a lo que está pasando. Usted ha tocado un tema importante de la reconstrucción. ¿Cómo podemos pensar? Primero, que Alianza País se las acabó ya esta década, en febrero. Ya no tienen tiempo de hacer nada, de cumplir lo que prometieron y no lo han hecho. Segundo, se les acabó la plata, doña María Luisa. Y la reconstrucción de Manabí, ¿quién puede garantizarnos que la reconstrucción de Manabí no va a quedar en los 6 años de lo que pasa hoy en Haití? No, cuando han permitido y no han dicho absolutamente nada, que la plata solidaria, entre comillas, de esa ley, se hayan sacado 120 millones de dólares y con oficio reservado, con una condición de reservado. No dicen dónde está esa plata, y los damnificados siguen en las carpas. La gente, los comerciantes, ahora en la tarde, que estaban aquí en la escuela, todos los días, escúcheme, señor Márquez, señora Briseida, que ahora en la tarde me decían, diga, porque han escuchado la promoción de este programa, pero dígales que dónde están los créditos que nos ofrecieron con Ban Ecuador, que cómo estamos el comercio aquí trabajando a pérdida, todos los días sentado. Doña María Luisa, usted sí se pregunta cómo ese comerciante que perdió familiar, que perdió incluso casa, otros que perdieron su trabajo, su mercadería, ¿cómo vive si 3, 4, 5 días están sin tener un solo ingreso? ¿Dónde está la tal reconstrucción y la tal reactivación económica que nos vienen hablando? ¿Quién va a ser garante de eso? Ustedes, discúlpenme, con todo el respeto, han tenido 10 años, una década, y Manabí sigue siendo la provincia más importante, pero más olvidada y más engañada, que solamente la han prometido y ustedes no han hecho absolutamente nada para que esas ofertas de campaña se cumplan. Un hospital de especialidades. En el 2012, ¿acaso no pusieron y dijeron en el último proceso electoral? En el último proceso electoral, ¿qué dijeron? Que la piedra que ponían era para culminar el hospital de especialidades. Vamos a otro proceso electoral. ¿Van a seguir poniendo piedras o más bloques? ¿Cuándo lo piensan terminar? Han tenido mucho dinero, doña María Luisa, pero lamentablemente no han hecho ni han cumplido con Manabí como se los han ofrecido. Y discúlpeme, pero aquí quienes me están escuchando, quienes nos están viendo, saben que lo que aquí estamos diciendo y denunciando es la verdad. Bien. Es interesante escucharla, y es interesante recordarle a usted y recordarle al pueblo manabita, porque yo he estado en todo este proceso, es que, por ejemplo, nunca
el presidente vino a ofrecer en campaña acá. El puente Bahía San Vicente, nunca vino a ofrecer el multipropósito Chone, nunca vino a ofrecer refinería del Pacífico, nunca vino a ofrecer carreteras, porque realmente él tenía un estilo muy particular de hacerlo, y todas aquellas obras, sin ser demandadas, las ha cumplido el gobierno de la Revolución Ciudadana, aparte de todas aquellas que son para todos los ecuatorianos. Y quiero agregar una cosa: en el caso de la refinería del Pacífico no es un proyecto de una oferta de campaña. Refinería del Pacífico es una necesidad en el Ecuador, que por ser economista el presidente Rafael Correa siempre pensó que debíamos tener una refinería aquí en el Ecuador, y que se decidió que por las condiciones del Aromo debiera ser en ese lugar. Y ustedes conocen, y si alguien sabe de negocios, algo, yo digo, y usted debe saber, porque creo que usted también es mamá jefa de hogar, y sabemos nosotros los que manejamos la economía, yo soy madre jefa de hogar, que lo que son los negocios cuando uno emprende algo, y en el caso de la refinería del Pacífico es un emprendimiento también del Ecuador, porque teniendo petróleo es importante refinarlo, pero nunca nunca salen las cosas como se quieren, y se sigue trabajando a pesar de lo que nos dicen en este momento, de que estamos en una crisis, y yo ya he pasado crisis en las que me han subido los pasajes. Se sigue negociando para terminar de construir lo que es refinería del Pacífico. 13.000 millones más están prestando. Lo que y cueste, le irá a prestar ahorita en las condiciones en las que estamos. Lo que cueste. Si cuando estábamos en todo el auge no llegaron a ningún acuerdo, ni con Venezuela ni con China. Si me deja concluir, lo que tenga que costar, yo no puedo dar fe de, yo no puedo hablar con tanta solvencia de una refinería porque no es mi campo. Entonces, lo que tenga que costar, y los técnicos tienen que saber, pero sí es importante para el Ecuador tener una refinería que nos lleve 2 o 3 o 5 años. A mí me encantaría que hubiera sido para ayer, no está, pero espero que esté la refinería del Pacífico, y de la información que tengo está bastante avanzada la negociación, aunque sea con China, está bastante avanzada la negociación para avanzar con esto. Yo le quiero decir a los compañeros con los que usted se ha reunido esta tarde, que Banecuador tiene un tipo de crédito que es de un monto de hasta $20.000 con un plazo de 10 años, un periodo de gracia de 6 meses y sin garantía real. Hasta este momento ya se han desembolsado 3.232 créditos de este tipo en Banecuador. Entonces, están abiertos. Y quiero también explicarles a los que están aquí en el set, y también explicarles a todos, que recuperar medios de vida sostenible después de un terremoto, después de una catástrofe como la que hemos tenido, en la que dolorosamente hemos perdido, en el caso de Puerto Viejo, el centro, es bastante difícil hacerlo, porque el crédito lo puede tener, pero el señor informal que tenía su negocio alrededor, por ejemplo, del IES y del BIES, tiene que ir a buscar a ver si la misma dinámica la va a encontrar en otro lado, a pesar de que tenga su crédito. Son procesos que se demoran y que tienen su tiempo. Y yo entiendo a la gente que ha hablado con usted, he conversado con alguna gente también, no exactamente con ellos, y sé la desesperanza y sé la angustia que se tiene, pero las manos de este gobierno, las manos del mundo están abiertos ahí los créditos, y por eso, para aquellas personas que conversaron con usted, quiero decirles que eso es lo que tenemos. Están en albergues la gente, es verdad, eso es público y notorio, están ahí, pero están saliendo también de a poco. Tenemos bonos de acogida, hay gente que ya está recibiendo sus bonos, estamos en el Guavito, están en Bahía. Mire, casi la mitad de las casas que tienen que ser construidas nuevamente están contratadas. Están siendo contratadas ahí y se está haciendo, pero construir una casa no es de un día para otro. Esto es lamentable, lo que hemos pasado es difícil, y no es que no estamos comprometidos, y nosotros estamos de aquí. Es verdad, en el próximo mayo se termina el periodo del presidente Correa, pero eso no significa que aquella cuenta que está, una subcuenta que está destinada solamente para los dineros de la reconstrucción, que de paso les digo, no son suficientes, porque hay que conseguir más dinero, porque son 3.500 millones
más o menos los que se necesitan, que no están en esa cuenta, tienen que ser conseguidos, gestionados, están ahí. ¿Cuándo en el Ecuador hemos sido capaces o algún gobierno fue capaz de ponerle en línea una subcuenta para que usted mire lo que se está gastando en este territorio? Hay algo que yo quiero decirle que tal vez y está dentro de lo político. Y ustedes saben que en el Ecuador, antes de Rafael Correa, no había jefe. Primera vez que se siente que en el Ecuador hay un presidente, que hay un jefe. Y ese hombre hace mover las cosas donde está. Y el presidente Correa está viniendo aquí casi todas las semanas. Y por eso es que aquí la reconstrucción, a pesar de en nuestros corazones sentirla lenta, es rápida. Quiero que vean el caso de Chile, quiero que vean el caso de México y puedan compadecerse y comparar la rapidez con la que actuamos en el Ecuador y la rapidez con la que se actúa en otros lugares. Por eso estoy pidiendo que a cualquiera que venga a hacer campaña aquí, le tienen que decir que le ponga en el presupuesto general del Estado una cantidad o una forma a través de una ley en la que se contemplen recursos para la reconstrucción de Manabí. Por eso estoy diciendo esto, porque nosotros como Revolución Ciudadana hemos respondido, estamos ahí con todas las dificultades, con todos los errores que pueden salirse del corazón y de una situación tan complicada como la de un terremoto, con una situación de la que no salimos, pero estamos ahí, con todos los errores, pero estamos respondiendo en el día a día. Yo, como gobernadora, muchas veces me quejé en este canal cuando les decía que los funcionarios no parecían manavitas. En este rato quiero sacármele el sombrero a los funcionarios manavitas, porque sí, en esta vez, sí los he visto trabajar hasta las 12 y a veces amanecerse. Y durante los días más difíciles del terremoto había gente que no dormía. Y en este rato están trabajando. Hace un momento había un compañero que del MIES que estaba llamando por pedir alguna cosa muy personal y me decía, todavía estoy sacando 300 o 3.000 bonos. Esa gente está trabajando, pero hay cosas que no pueden correr. Ojalá pudiéramos correr, porque el corazón quiere tener alas, pero las manos no las pueden. Entonces, estamos cumpliendo. No es que aquí no hemos cumplido con Manabí. Y en el caso del puerto de Manta, no es posible decir que no está, porque el puerto de Manta está avanzando y está la concesión también, y está en este rato invirtiéndose para que continúe. No será como Posorja, pero tendrá los estándares que Manta se lo merece. Solamente una sugerencia para doña María Luisa, es de que sí vale que ustedes, como funcionarios, no solamente que conversen, vayan a visitar. Yo les sugiero, yo no he conversado con 1, 2, 3, son 1.200 comerciantes que hoy tienen la condición de comerciantes autónomos, porque aquellos que tenían una estabilidad, un local, ahora han tenido que ir también a la calle. Oiga, allí todos los comerciantes están cuestionando este tema y fue lo que más nos han pedido. El tema de los créditos, Perdón, de ahí meto la cuchara, yo me disculpa, no, perdón. Aquí hay gente que se queja porque se queja, gente que no puede cumplir y las estadísticas, la entrega de los créditos están. Pero no estamos para eso. Tienen que dar el listado, pues aquí no es solamente un número, sería bueno, pero hay que ir a una la cosa gente. Que es irónica. Oiga, tener que pedirle a una persona que no tiene nada, un garante, doña María Luisa, discúlpeme. No, señora. Vaya, pregúntele a la gente que quiera hacer el préstamo, esa es la mentira, pues, las que vienen condiciones sosteniendo. son que tiene que tener un garante, pues. puede ser el hermano, el primo. No. Servidor público como mínimo. No, señor. 11% de perdón, hay un interés. error en eso. Me disculpe bueno, entonces quienes nos ven saben lo que está pasando. Ya lo voy a traer aquí Así al es. gerente del banco para que lo diga. Es que esas cosas, ellos tienen que decir, yo ayer pues. puedo decirlo porque yo he cuestionado, me dijeron a mí eso, y eso no hay tal cosa. Pero vamos a lo otro, muy bien, para todo lo que usted quisiera hacer. Llegamos el día de las elecciones, y el día de las elecciones, entonces tenemos varios candidatos, ¿no es cierto?, que a lo mejor lleguen. ¿Usted cree que Acuerdo Nacional pueda ganar las elecciones o entrar a la segunda vuelta? Bueno, nosotros pensamos y ganar en una nosotros sola vuelta. Nosotros creemos y vamos a estar en la segunda vuelta. No pueden ganar en una sola vuelta. El Acuerdo Nacional por el Cambio va a estar en la segunda vuelta. ¿Cuáles serían potencialmente de los candidatos que ustedes ven los que mejores posibilidades? Sí, los 3 polos que hemos determinado ahora fuera del Acuerdo Nacional por el Cambio, las 2 derechas. No, estoy hablándole del grupo del Acuerdo Nacional. Hay varios personajes que se lo han nominado. Aquí entrevisté a mi tocayo. Ya. Pero Lenin Hurtado, él es un precandidato, suena también por allí Paco Moncayo, Lourdes Enrique Escriván, Ayala Mora. Enrique Ayala. Dentro de eso, ¿cuál tendría posibilidades? Porque hay que ser realistas.
A ver, esas posibilidades primero están determinadas cuando llevemos a cabo el proceso democrático de las primarias. En todo caso, todos ellos van, y yo le insisto en algo, don Lenin, no es el problema de la persona. Hoy la gente quiere un proyecto y una propuesta que le diga salir de la crisis cuando ya han vendido anticipadamente el petróleo. ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo es que ahora el país espera que se reactive el aparato productivo? Que esos 300 y un poco más de millones de dólares que le están dando a la agricultura. La pregunta es, allí digo yo, ¿no? Porque a mí me hablan mucho de proyectos políticos. No, hablo de todo, proyectos políticos, vamos a reactivar. La pregunta es cómo hacerlo. Acuérdense de un candidato que dice, yo sí sé cómo hacerlo, sí supo cómo hacerlo porque se fue del país, ¿no? No ha regresado. Nosotros también sabemos que en vez de haberle incrementado el IVA, nosotros por ejemplo estamos pensando en de que el IVA, en vez de subirlo al 14%, debe de reducirse al 10%. Eso lo planteó el señor Correa en campaña, de que iba a reducir, porque si tú bajas ese impuesto, tú tienes la posibilidad de generar mayor poder adquisitivo y tienes también la posibilidad de tener mayores... El tema es ese, porque muchos proyectos políticos, si una cuestión como lo pienso yo, es vamos a hacer esto, vamos a hacer el cambio. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué plata? A ver, ¿con qué plata quiere? Por eso, no sé. Solamente le doy tres cosas como nosotros creemos y ahora se lo planteamos al señor Correa, incluso después del terremoto. Primero, aquí hay que revisar el tema de la deuda externa. Ya. Aquí hay un endeudamiento que está pasando ya el 40%. Ya, entonces hay que ir a renegociar, primero a revisar esa deuda. ¿Cuál es ilegítima? Recordemos que el señor Correa al inicio dijo que había una deuda ilegítima. Entonces, planteamos una moratoria de la deuda externa que hoy solo por intereses y amortizaciones se paga en el presupuesto 2.500 millones de dólares. Entonces, renegociar. 3 años. 3 años de moratoria. Usted tiene 7.500 millones de dólares. Vea lo que hizo León Febres Cordero en Napo cuando fue el terremoto, ¿se acuerda ya? Sí. ¿Qué hizo? Planteó una moratoria de 1 año al pago de la deuda externa. Hoy al señor Correa, con una posición que dice de izquierda, patriótica, ¿por qué no cuánto terminamos eso? ¿Con qué devaluación terminamos? Sí, pero ¿por qué? Porque no saben renegociar, pues. Porque no saben, pues. Entonces, si nosotros primero revisamos, renegociamos la deuda, ese es uno. Segundo, mientras el señor Correa está pensando en vender los activos, incluso que están dentro de lo que se consideran de los sectores estratégicos, pretende vender, por ejemplo, CNT, que genera 230 millones de dólares, la única telefonía celular estatal que hay, y piensa vender igual que las hidroeléctricas. Nosotros estamos pensando, por ejemplo, que el negocio más rentable que tiene este país se la llevan 2 grandes transnacionales, Claro y Movistar, en el tema de la telefonía nacional. ¿Sabe usted cuánto tienen de utilidades y ganancias al año estas 2 transnacionales? 5.000 millones Entonces, ¿qué hace? de dólares. ¿Comprarlas? Ah, no, pues hay que nacionalizar eso. Nacionaliza, ¿y a quién le queda esta plata? Eso? 5.000 millones de dólares. Sigamos sumando. Siga sumando. Tercero, lo que le decía anteriormente, en este país no ha habido un jefe civil militar, pero para perseguir, encarcelar y reprimir a la gente que protesta, pero no han tenido los suficientes pantalones y decisión política para hacer que 125 grupos económicos más poderosos de este país tributen, paguen sus impuestos igual que lo paga el servidor público, el trabajador, usted y todo. ¿Usted se refiere a lo que anunció el director general del SRI? Claro, y eso es público, pues. Claro. Eso es público. Pero ¿sí se acuerda qué es lo que dijo? ¿Qué dijo? A ver, dígame usted. El señor usted. dice que tienen intereses en los paraísos fiscales. No, eso es ahora último. Lo que no han hecho es cobrar. Yo le digo, si usted, como jefe de su casa, bueno, está bien que le hayan cobrado, pero ¿y por qué no le cobran al resto? Ahí nomás hay 2.500 millones de dólares. 125 millones. ¿Quiénes son los que más suenan ahí? Bueno, averígüelo. Yo se lo dejo como... No, a mí me interesa. Yo se lo averiguo porque yo sí lo sé, pero yo le dejo como tarea a usted, que es un profesional del periodismo, investigador. Está denunciando, sería bueno conocer para que la ciudadanía... Pero eso... Bueno, vamos a lo otro, Mary. El tema es, entran a una segunda vuelta. ¿Con quiénes irían? ¿Tendrían que ir con aliados? ¿Con la derecha? No, nosotros hemos dicho claramente que la alianza, este acuerdo nacional... la segunda vuelta electoral. Sí, la segunda vuelta electoral es con el pueblo inconforme, el pueblo que nos ve como una alternativa. O sea, la derecha se sumaría para sumar votos. No conozco si ellos se sumarían, lo que sí es que hay un pueblo, yo hablándole ya como un pueblo, que de manera generalizada hoy reclama
un cambio que lamentablemente se echó al traste en esta oportunidad histórica que tuvo el país al inicio con Rafael Correa. Comunidad Popular no sería tal vez, si se decepcionaron de Correa, como se decepcionaron de Lucio, que podría pasar también con un candidato que no sería Lenin Hurtado. Mire, no se han puesto a analizar eso, digo yo. Se ha venido madurando en este tema. Incluso la misma situación de que ahora hemos venido sociabilizando de mejor manera esta propuesta programática. Por eso es que yo le digo y le insisto que en el Acuerdo Nacional por el Cambio, más allá del abanderado, la persona que lleve adelante este proyecto, está el proyecto en sí. El tema es cómo cumplir, cómo se puede cumplir con un proyecto político, o sea, en un grupo diverso, no hablo de tema ideológico, pero un grupo diverso, me refiero de intereses políticos, porque toda organización política tiene sus intereses políticos, para ponerlo así. Digo, es difícil a veces, a ver, te apoyamos y después tú me incumples. Esa es una de las inquietudes que yo siempre he dicho. ¿Cómo lograr de que haya cumplimiento? Simplemente haciendo eso, cumplir con lo que se ha planteado. ¿Cómo obligarlo a que cumplan? Más que obligarlo, yo me parece que debe de tener la participación de toda la población, de ser partícipes, porque aquí simple y llanamente se inventaron o está en la Constitución el Consejo de Participación Ciudadana, pero ¿dónde está la participación ciudadana? Pero eso es lo que digo, no olvidémonos de esto. Esto digo yo, ¿cómo hacer entonces? ¿Cuál sería la mecánica? A ver, yo te apoyo, pero por favor, cumple con ese proyecto político. Y es que, oiga, así para eso no sirve ese pacto ético del que se habla tal vez. Pero digo yo, pregunto, ¿no? Con quienes están involucrados en todos los actos de corrupción, de lleve, ¿cómo se puede llegar a un acuerdo con quienes han despilfarrado ¿Cómo hacer con una plata? asamblea? La asamblea va a ser un problema entonces, porque cada cual quiere sacar sus asambleas. Se debe de garantizar una auténtica democracia y se debe de garantizar, que son uno de los puntos fundamentales del Acuerdo Nacional por el Cambio. Primero, es el tema de garantizar la independencia de funciones y de poderes en el país, que hoy están concentrados en un Pero van a tener, hay una Asamblea Nacional que tiene que ir a echar abajo, reformar, primero hay que llegar a medio, o sea, leyes que están quiero contestar en el tema. A ver, hay elecciones, hay asambleístas, cada agrupación, supongo yo, pues, a lo mejor de acuerdo a las conveniencias políticas, sacarán sus asambleístas. Ellos obedecen a su tienda política, ¿no es cierto? ¿Cómo lograr juntarse? Acuerdo nacional, ¿quién nos obliga? A ver, vayamos al reparto de la torta, tú me das 2 ministerios, 3 ministerios, tú me das las aduanas, o me das no sé qué será, unas embajadas. Esas son las cuestiones que no hemos madurado aún. Por eso es que se hablaba de un pacto ético que a lo mejor no es conveniente. Por eso es que la gente debe de saber votar. La gente debe de saber a quién va a elegir. Entonces, frente a eso, que podemos coincidir con algunos asambleístas en la Asamblea Nacional, que usted dice tan diversa y cada quien va por su proyecto, pero aquí tienen que responder a los intereses de un país. Hoy la gente tiene que votar. ¿Cómo lograr que ese es el tema? Lo que digo yo sigo pensando y a la vez que tengo es cómo, porque yo he vivido todos estos años. Por eso yo le digo, o sea, es el compromiso que asuman quienes hoy estamos planteando una propuesta en este país. Entonces, que en política usted sabe que nada es igual. No es matemático. No es matemático, nada es lineal. Aquí cambian las cosas, la gente está madurando, está viendo cómo se ha decepcionado. Por eso es que la gente quiere salir de Correa, pero no quiere regresar a la derecha oligárquica. Por eso es que está esperando ver una opción, don Lenin. Pachacuti ya también participó de lo mismo, y en los tiempos con Lucio igual. Bueno, están fragmentados, en mi criterio están fragmentados, pero igual, digo, de algunas cabezas de allí participaron de eso, ustedes participaron. Izquierda Democrática tiene su vivencia cuando fue gobierno 88-92, o sea, siempre nos pone a pensar de que un Congreso donde es diverso, donde hay varias tendencias, muchas de las ocasiones, y eso la experiencia del pasado nos dice, no se logra una gobernabilidad. Ese es uno de los mayores problemas que tenemos. Pero lo que ha sucedido ahora, ¿usted cree
hay No, no, veamos a gobernabilidad. futuro. No, pero o sea, el asunto es que no podemos continuar con esto. Entonces, pues, don ¿sí Lenny. vale que exista gobernabilidad o no? Sí, por supuesto, pero Perfecto. ¿gobernabilidad para qué? Donde hay No, un para jefe que- civil para militar. beneficiar, digo, de gobernabilidad. Pero la gobernabilidad, ¿por qué? Porque el señor ha estado 10 años aquí Olvidémonos gobernando. de eso, no me refiero, a ver, el objetivo es que haya gobernabilidad para el que gane. Así Correcto, perfecto. Pero yo me temo, y es lo que digo yo, a ver, el ordenamiento y la gobernabilidad se da sobre el reparto de la torta. Es que ese reparto de torta no existe la posibilidad en el Acuerdo Nacional por el Cambio. No hay. No hay. sea, Ese es el tema fundamental. O sea, el presidente de la don Lenny. República tendrá libertad completa para designar sus ministros Por y supuesto, que no haya imposición de ningún por sector supuesto, político. y tiene que haber la participación de quienes están en este proyecto, pues, don Lenny. Entonces eso es lo mismo, o sea, yo participé en el proyecto, tengo derecho. Sí, pero más allá de estar pidiendo un pedazo de torta, lo que hay que aquí es pensar que esa torta es el país y esa torta tiene que ser repartida de manera equitativa para el país, que es lo que no han hecho ahora. La torta se la han repartido entre unos cuantos y lamentablemente le han dejado las sobras a la mayoría de ecuatorianos. Una vez decía yo que nosotros recibíamos las migajas de las limonas. Puede que se diga que no hayan hecho muchas cosas, puede que se diga que se ha hecho bastante. El tema de la gobernabilidad es básico, fundamental para el funcionamiento del país. Es absolutamente importante y estaba recordando también el pasado. Yo he militado en la izquierda y en la izquierda dura, pero izquierda dura. Y también para nosotros, como decía doña Mary, no le importa, parece muy poco la gobernabilidad, pero es absolutamente importante para poder gobernar. Y la gobernabilidad no tiene que ver con el reparto de la torta, la gobernabilidad tiene que ver con acuerdos que nos permitan realmente sostener el poder para las grandes mayorías. Pero no, o sea, el lío es que no nos vayamos por el lado del reparto de la torta, pero la gobernabilidad tiene que existir. Yo tengo una preocupación, de acuerdo a lo que dice, están hablando los del Acuerdo Nacional y me parece que realmente dice, vamos a llegar nosotros usted le preguntaba si llega a la segunda vuelta, yo creo que no alcanza realmente con lo que tiene, con las bases que tiene, yo creo que al Acuerdo Nacional no les alcanzan los votos para poder llegar. Y además todavía lo que encuentro es que no hay una propuesta contundente que rebase y que sea tan atractiva para que sea superior a lo que ya es una realidad en lo que ha hecho en 10 años la Revolución Ciudadana. Lo digo con muchísimo respeto, porque aquí hay gente que se merece mucho respeto y con quienes también en el pasado hemos estado luchando, por eso digo aquí, creo que los votos, si sumamos, porque sí hay que sumar, no les alcanzan, pero aparte de eso, las propuestas no son claras. Las propuestas tienen que ser muy claras y tienen que ser contundentes y tienen que rebasar lo que ya ha hecho, lo que es una realidad, lo que ha hecho la Revolución Ciudadana. Y podrían caer, a mí lo que me da temor y lo que me daría mucha pena es que tengan que hacer alianzas con aquellos que dicen que son la derecha. Y entonces eso sí sería absolutamente grave en este momento, y como decía hace algún momento, de que puedan caer en esta tentación, pero sobre todo que puedan caer en la tentación de transnacionales, que les vengan a, como decimos nosotros aquí, a lavar el mate, que les puedan a decir algunas cosas que no deben ser y lanzarse en peleas infructuosas realmente que le hagan daño al país. Ese es mi temor. Por eso es que yo siempre me estoy refiriendo a que nosotros somos un país que es parte de una región, que no puede ser independiente porque somos un país pobre. Y entonces este grupo puede caer en ser utilizado por estas transnacionales, por estas grandes empresas para poder desestabilizar al país, o caer también en el otro lado en aliarse con aquellos que dicen de derecha. A mí no me importa si son de derecha o si son de izquierda, pero yo estoy en contra de todos aquellos que no están con los pobres y que no trabajan para las grandes mayorías. Eso es para mí la complicación realmente que hay en este momento. Bien, Mary, y llegado la época de tomar las decisiones, ¿hay la posibilidad de que sea asambleísta usted? ¿Tienen una buena militancia? ¿Usted ha tenido una buena votación? Hay que reconocerlo, ¿no? Una luchadora un ícono, no solamente para aquí, sino en el país, de su movimiento.
¿Qué ha pensado Mary Zamora? Porque se retiró de maestra, dedicada por completo a la política. A ver, primero que en las candidaturas para el Acuerdo Nacional por el Cambio tiene que resolverse allí. Unidad Popular ha planteado desde nuestro movimiento político algunas precandidaturas, incluso ya a la Asamblea Nacional en cada una de las provincias. Evidentemente es público la precandidatura de Mary Zamora, de Ana Pilay, de Wilmer González, de Isaac Avellán, Pablo Cornejo, es decir, de algunos precandidatos. Pero si usted me pregunta a mí si yo quiero no solamente ser candidata, yo sí quiero ser asambleísta. ¿Y sabe por qué? Porque quiero ser la voz de usted, que lamentablemente no tiene la oportunidad, comerciante, para seguir denunciando lo que ahora nos decían, y ser la voz allá, ser la voz de esos jóvenes estudiantes que no pueden ingresar a la universidad, ser la voz de los maestros que hoy son acosados y perseguidos, ser la voz de esta provincia, don Lenin, esa voz garante para hacer que la reconstrucción, la reactivación económica, la atención a los damnificados realmente sea una realidad. Es decir, ser un asambleísta hoy para esta reconstrucción, discúlpeme, bueno, Manabí no requiere de asambleísta sordo, ciego, mudo y sumisos. Vámonos no, a ver, llegar a asambleísta, y el problema es no tener mayoría para que le aprueben algo, es frustrante tal vez. Mire, yo creo que las mayorías no están solamente en 120 o 130 asambleístas que estén allí dentro de ese cuarto. La mayoría en la Asamblea Nacional tiene que darse pues con la gente, con los sectores sociales, con los sectores que hoy han sido perjudicados. Ya digo, pero por los votos, leyes. Usted viene a una asamblea, si está en una asamblea, usted claro, reclama y no tiene mayoría. Lo que yo le digo es que ahora ya no va a haber esa actitud sumisa de que nos digan desde el Ejecutivo se vota de esta manera para afectar a los trabajadores o para afectar pero a todos ¿cómo los lograr sectores? Si no se tiene una mayoría para lograr cosas? Porque yo he visto a asambleístas o asambleístas que han luchado solo, pero no tener mayoría. Ah, bueno, es que esas son las condiciones de lo que pasa ahora, lo que ha sucedido en esta etapa de los 10 años, donde lamentablemente... ¿usted considera que el Acuerdo asamblea... Nacional tendría una mayoría en la asamblea? Nosotros vamos a tener, ¿y sabe por qué? Porque la gente está cansada de esa Asamblea Nacional que lamentablemente ha servido ni siquiera para tener la decisión de levantar una mano o levantar su voz. Eso es lo que no ha pasado. Entonces ahorita ya no puede ser. Oiga, pues. Y a lo mejor se encuentran ahí con los de acuerdo y tienen que sumarse a los votos para hacer una mayoría. ¿Perdón? Con los del acuerdo para hacer una mayoría. No más importa. Que si la mayoría tiene que ser en función de echar abajo leyes que han afectado a los trabajadores, a la población, esas leyes tributarias, más de 10 reformas tributarias han hecho para incrementarnos el IVA a pretexto de solidaridad. Si hay que unirse o coincidir, más que unirse, coincidir en una votación para eso, será la población, serán los sectores organizados en el país. El que vota es el que está sentado ahí. Ah, sí, si pero es que depende. Mire, una pregunta última. Si usted hubiera sido asambleísta, ¿hubiera votado por la ley de reconstrucción? A ver, allí no se aprobó ley de reconstrucción, lo que se aprobó fue una ley de solidaridad. Solidaridad. Entre comillas, con ese nombre de solidaridad. ¿Hubiera votado o no? ¿Cómo puedo votar? No hubiera votado. A ver, ¿cómo puedo votar? Este no es el problema de que no voté por Manabí. Este es el problema que con esa ley, entre comillas, de solidaridad, le impusieron y le subieron el IVA. ¿A quiénes? A todos los ecuatorianos. A mí no me van con el cuento, decían los comerciantes, que no ha subido, que Manabí está exento. Discúlpeme, el problema no está, don Lenin, en que nos digan que en el comisariato, en la tienda, le devuelven el 2%. El tema fundamental del alto costo de la vida, de lo que inciden estos impuestos, está en que usted va a la tienda, al mercado, al supermaxi, va a todos lados a comprar lo que los comerciantes traen de otro lado. Cada día suben más y más los precios, no solamente de los productos industrializados, sino de todos los productos en este país. Entonces, aprovecharon eso
para decirnos que nos subían el IVA, para descontarnos a los trabajadores que solidariamente, antes de que aprueben esa ley, los trabajadores habíamos dicho que los que ganábamos, no solamente los que ganaban más de $1000, los trabajadores habían planteado dar un día de su salario sin una ley. ¿Pero para qué ha servido esto? Una ley que también aprobó crear esa subcuenta de la que habla doña María Luisa, una subcuenta que ahora está adscrita a la cuenta única y por eso han pues desviado la plata. ¿Por qué no se aprobó que esa cuenta para la reconstrucción de Manabí se la dé a través de un fideicomiso, o sea, una cuenta inviolable, una cuenta donde la plata sirva justamente solo para los damnificados y la reconstrucción de Manabí? Hubiéramos tenido que cambiar la Constitución. ¿Por qué? Por la cuenta única. Vea, Es que ese es el esquema que hay. Pero pero escúcheme, la Constitución se cambia si nosotros hacemos una ley donde se apruebe que esa plata, esos recursos de impuestos, de la solidaridad, de como quieran llamarlo, que la gente ha sido solidaria. Discúlpeme, aquí el gobierno no ha dado un centavo. Yo estoy de acuerdo con usted que la gente ha sido solidaria. Discúlpeme, ¿Se acuerda cuando pagábamos impuestos para el agua potable en Guayaquil? Sí, y pagábamos impuestos para construir el Estadio Modelo y después para construir el Coliseo Voltaire Paladines Polo. Me acuerdo de tantas cosas. Y ese malecón, qué bello que es ese malecón de ahí del río Guayas. Sí, y nosotros deberíamos, por ejemplo, pensar en reformar esa ley tributaria, que por ejemplo aquí hay muchas empresas asentadas aquí en Manabí, pero con domicilio fuera. Las grandes empresas que están asentadas aquí, ¿dónde tributan? Deben de pagar aquí, deberían de pagar aquí. ¿Y por qué no se ha hecho eso? ¿Por qué esa aplanadora que han tenido en la Asamblea Nacional no han aprobado una ley de esa naturaleza? Dice que ahora van a tributar acá, ahora con los cambios que han habido en el marco legal. No aquí Bien, hay que hacer eso. A mí me da pena que no hubiera querido votar realmente por esta ley de solidaridad, porque es lamentable. Yo creo que la política nos quite ese sentimiento de los manavitas de ser tan solidarios. Yo creo que nos quitan 30, 60 dólares, no era nada, realmente no era nada lo que íbamos a dar. A veces se da mucho más cuando se va al supermercado y se compra un carrito, pero bueno, es lo que usted queda ahí bien al dar. Pero sí fue lamentable. A mí me dio mucha pena. Aparte de la política, yo en esas cosas sí, yo conservo mis sentimientos, y a mí sí me dio mucha pena la gente que no quiso votar por esta ley. O sea, se dejaron llevar por el momento, por la efervescencia política, y quedaron mal con Manabí, cuando realmente casi todo el Ecuador se volcó a Manabí porque es una provincia querida. Yo lo hubiera visto muy bien como ser humano, fuera de ser política, en el que todos hubieran dicho, no importa, durante un año yo voy a aportar con el IVA. Yo sí realmente resiento eso de que los compañeros asambleístas no hayan querido votar. Para mí eso yo todavía lo llevo en el corazón. Solo nosotros podemos salvarnos a los ecuatorianos. Durante un año el IVA no es suficiente, 2 puntos del IVA no son suficientes para reconstruir Manabí, Esmeraldas, es todavía poco, hay créditos que hay que hacer, pero bueno, lo veremos ahí. Yo creo que somos solidarios, a veces no debemos dejarnos llevar por la política, sino el corazón también tiene que mandar. Y yo creo que lo que pasamos en Manabí, lo que estamos pasando, requería de hacer un esfuerzo grande y dejar de lado muchas cosas para decir sí vamos a aportar por Manabí. Olvidémonos aquello de solamente estar regalando la ropa que me sobra o lo que me sobra en el supermercado para regalar, y hagámoslo ya a través de la ley. Ha cambiado el marco legal, Mary, ya no es posible hacer un fideicomiso, tendríamos que haber cambiado las leyes que aprobó todo el pueblo. Y también yo siempre les he dicho, un fideicomiso cuesta, un fideicomiso es dar para que otros administren y otras cosas ahí, que a mí me parece mucho más engorroso que lo que hay ahora. Verá que estoy diciendo mucho más engorroso que lo que hay ahora, no digo que sea lo perfecto. Entonces eso, la cuestión política no debe separarnos del corazón, no debe separarnos de esta calidad tan solidaria que tenemos los manavitas, no debe ser. Y en el caso de las mujeres tampoco debe separarnos. Siempre tenemos que juntar la fortaleza, juntar las debilidades, en el caso de las mujeres, para hacer mejor un territorio y para defender mejor un territorio. Me encantaría si usted fuera a la asamblea, ojalá que sea, usted dice está
de precandidata, es bueno que gente luchadora esté ahí, con gente con quien se pueda discutir, pero también la democracia son números, y como decía Lenin, al momento de votar toca ver con cuántos se tiene, y ya en el caso de la Asamblea, las organizaciones sociales, por mucho que puedan presionar, a veces no se logran estas cosas. Yo creo que hay que mejorar las propuestas, eso es lo que hay que hacer. En el caso nosotros de Alianza País, ustedes saben, como todo el mundo también, estamos trabajando por ver los mejores cuadros, pero más que eso, realmente en Alianza País lo que menos importa, más que los nombres, estamos preocupados realmente del programa, porque nosotros sí tenemos que mejorar y romper nuestros propios récords, igual que ha pasado en Río ahora, que hemos tenido una gran cantidad de récords que se han roto. Alianza País va a romper sus récords de atención a los más pobres en el 2017. Bien, oye, como que se nos fue la hora. Bueno, Habla bastante, con estas dos damas podríamos seguir hasta la medianoche sin ningún problema. Esa es la ventaja. Don Lenin, Mira, es una satisfacción me da de tener gente capaz en Manaví. Solamente una cosa, o sea, no se trata solamente del hecho de que por ser mujeres o ser manavitas nos unamos y punto. Aquí hay manavitas y manavitas, hay mujeres y mujeres, pero depende de a qué intereses responden, cuál es su posición. Si realmente la posición de la mujer es defender a quien representa, eso está bien. Y ahí nos unimos con la gente que lucha, con la gente que defiende la dignidad, no solamente de la mujer, la dignidad ¿de quién? De un pueblo que les da la oportunidad justamente de llegar a un puesto. Ahí es donde se ve, ahí es donde realmente la gente determina de que quienes han llegado a un puesto cumplan y se sintonicen con lo que la gente está pidiendo. Perfecto. Hay intereses superiores, y en este rato el interés superior en este momento es Manaví, y que no nos ocurra en el pasado, manavitas de todas las tiendas que nunca se unieron por Manaví. O sea, lo interesante es que Manaví necesita. Y ahora, doña María Luisa, su gente. ¿por qué ustedes no se unieron para transparentar la plata que se llevaron de esa ley que ustedes aprobaron? Bien, habría que esperarse un ratito, nos vamos, tenemos que despedirnos. Eso tiene que demostrarlo, eso hay que demostrarlo. 120 millones, Usted tiene que demostrar, 120 millones de dólares, pues claro, no hay si que ha ser sido muy ligero en la palabra. No, pues, ¿y por qué si es reservado y toda la gente sabe? Y está en el portal, pues, del Ministerio de Finanzas, que la plata que es para la reconstrucción y para los damnificados, la sacaron, la llevaron y han pagado proveedores, han pagado deudas. ¿Y por qué no han hecho público? Revise bien que no hay gasto reservado. Revise con bien. oficio reservado, doña María Luisa. Tiene que revisar. Bueno, en todo caso, solamente para ratificar de que esto se trata la libertad de expresión, la libertad de prensa, aquí no hemos cortado un solo segundo a nadie, y que nosotros nos sentimos satisfechos de que existan valores como estos que puedan aportar para lo que se llama democracia. Así es. Y estamos en este proceso rumbo a febrero de 2017. Volveremos con otro programa el próximo miércoles, 2 invitados más de tiendas políticas distintas para poder seguir conversando cómo va el proceso electoral. Gracias y buenas noches.